espero que entren todos. Voy a tomar asistencia hoy, seguro. Voy a tomar asistencia. Me lista, porque ya identifiqué que nos falta un par de estudiantes. Entonces, repito, estábamos en pantalla completa, ¿sí? No pantalla completa, para hacer lo que estábamos haciendo. Habíamos dicho que generábamos un sistema aquí, este es el eje Y y este es el eje X. Última vez, entonces aquí está el vector A, ¿sí? Voy a tratar de ingresar porque que forma un ángulo de 30 grados. Un ángulo de 30 grados aquí, de manera que de aquí para acá hay 60 grados. Y para completar, agregamos los otros 90 grados hacia el eje X, generándose un ángulo de 150 grados. El vector B, que va así, como aquí tiene 60 grados, y 70 grados quiere decir que aquí hay 90. Y esto significa que aquí hay 30 para completar este triángulo. De nuevo, aquí entonces habría para el vector B 60 grados. Esa es la condición de los ángulos que forman los vectores. Solo le hice así, manché la diapositiva para poder hacer el trazo. Bueno, voy a regresar a la pantalla normal. Voy a tener ahí. Regresé la pantalla. No la puedo optimizar más adelante. Bueno, entonces, y la solución empieza de esa manera, ¿verdad? Luego les voy a venir a explicar esto que hacía falta explicar de los problemas 4 y 5, y me recuerda. Entonces, tenemos aquí que estos son los vectores, perdón, esa es la condición de las fuerzas, ¿sí? Aquí trazamos los vectores en un sistema de ejes. La única fuerza conocida es la fuerza C, que vale 340 newtons. Tiene un ángulo de 270 grados. La fuerza A tiene un ángulo de 150 grados, eso ya vimos por qué. Y la fuerza B tiene un ángulo de 60 grados. Como la fuerza A y la fuerza B no están en un eje en forma directa, entonces les trazamos sus componentes en X y en Y. Tenemos una perpendicular para trazar a Y, para trazar a X. Lo mismo para B, una perpendicular desde B al eje Y para trazar BY, y una perpendicular desde la punta de B hacia el eje X para trazar BX. Es decir, que aquí en la línea vertical positiva coinciden dos flechitas, AY y BY. ¿Preguntas sobre el diagrama o hasta el momento? ¿Alguna pregunta? ¿No? Pensé que alguien estaba conectando su audio. Bueno, entonces va de esa manera el problema. Ya hicimos las flechas que representan los vectores en el diagrama. Sabemos que AX es A por el coseno de 150 y AY es A por el coseno de 150. De la misma forma, BX es B por el coseno de 60 y BY es B por el coseno de 60. Entonces, hacemos la tabla de fuerzas. La fuerza A, un ángulo de 150 y la expresión en el componente A, X, A por seno de 150, y en el componente Y, A por seno de 150. Lo mismo para B, en un ángulo de 60, y la construcción de sus componentes. Esta en X, B por seno de 60, y en Y, B por seno de 60. Entonces sé que la fuerza conocida vale 340 newtons, 270. La componente en X es 0, porque cuando multiplicamos 360 con 340 por el coseno de 270 me da 0.
Y cuando multiplicamos 340 por el seno de 270, me da menos 340. Y igualo las sumas a 0. Bueno, ¿alguien tiene ya respuestas? Vamos a ver. Anderson Castro tiene ya su respuesta a los dos vectores, al vector A y B. ¿Aún, ingeniero? ¿Aún no lo tiene? Sí, todavía no lo tengo. Bueno, ¿quién me contesta por ahí? El vector A vale 171, dice el Fuentes. Vamos a ver si es cierto. Y el vector B 295. Vamos a ver, si no, entonces nosotros lo confirmamos en el resto de la operación que vamos a ver ahorita. Entonces, bien. Entonces, ya que hicimos la tabla de fuerzas, aplicamos la primera condición de equilibrio. Dice que la suma de fuerzas en X es 0 y que la suma de fuerzas en Y es 0. Entonces, es eso que planteamos, esas fuerzas que planteamos en nuestra tabla de fuerzas, las sumamos tanto en X y lo igualamos en 0, como en Y también y lo igualamos en 0. Empezamos por X. Recuerda usted que dice A seno es 150 más B coseno es 60. Entonces, ¿cuánto le da? Bueno, no contesta. Sigamos entonces. Bueno. No vi tu micrófono. Esas expresiones, ustedes, esas expresiones, pero está bueno que estén pues, haciendo el ejercicio y haciendo comparaciones, ¿verdad? Pero mejor piden la palabra hoy. Bueno, entonces, ya que tienen conectado el otro medio. Bueno, sigamos entonces. A por coseno de 150 más B por coseno de 60 más 0 es igual a 0. Quiere decir que si le damos valores a estos, decimos que 150, el coseno de 150 es aproximadamente 0.86, creo que 0.87 me decía alguien por ahí, pues sí, 0.87 lo cambiamos a 0.87 en la aproximación del tema. Por A que viene a multiplicar, entonces este da negativo, menos 0.86A, el coseno de 60 es 0.5 por B, lo dejamos por B, y eso lo igualamos a 0, dado que 0 no está. Al ir simplificando la ecuación, el negativo lo voy a pasar del otro lado, de manera que digo 0.5b es igual a, este que era negativo pasa como positivo. El 0.5 que está multiplicando a b pasa a dividir del otro lado, decimos b es 0.86 partido 0.5. 0.86 entre 0.5 me está dando a mí 1.72. Hasta ahí va mi solución por el momento en la ecuación número 1. Me paso a la ecuación número 2. En la ecuación número 2, yo digo A por seno de 150 más B por seno de 60 menos 340 newtons es igual a 0. Colocándole valores, 0.5A más 0.86B menos 340 es igual a 0. Voy a pasar el 340 a la derecha como positivo porque no tiene incógnita y de una vez voy a aprovechar para sustituir el B por su equivalente en A. Sustituyendo B, yo diría 0.5A más 0.86 por B, pero ya que B vale 1.72A, lo coloco en esa posición. Me da 340 newtons. De manera que 0.5A más 1.48A es 340. Estos dos términos ya son términos semejantes. Ya se pueden sumar algebraicamente. Yo digo 0.5 más 1.48, 1.98A es igual a 340 newtons. De manera que A es 340 newtons partido 1.98. Y eso me da 171.72 newtons. A. Teniendo A, usted ya puede resolver B, resolviendo la ecuación número 1. ¿No? En la ecuación número 1,
Dice B es 1,72 por A, y aquí A vale 171.72, entonces B sería 1.72 por 171.72. B es igual a 295.36 newtons. Y con eso queda resuelto el problema. Encontramos las tres fuerzas. La primera vale 340 newtons, ya la conocíamos. La otra vale 171.72 y la tercera 295. ¿Alguna pregunta? Recuerde que el procedimiento, pues seguimos un procedimiento sistemático. Teníamos la condición del problema. Hicimos un diagrama de cuerpo libre, ubicando las fuerzas con sus ángulos. También generando las componentes de las fuerzas que no están en un eje. Construimos una tabla de fuerzas, colocamos ahí las fuerzas con sus ángulos y sus componentes. Hicimos que la suma de fuerzas en X fuera 0 y que la suma de fuerzas en Y fuera 0. A partir de eso generamos las dos ecuaciones de equilibrio y procedimos a resolverlas para encontrar los términos desconocidos A y B. ¿Alguna pregunta? Bueno, espero que eso les haya dado el resultado, o por lo menos similar si las aproximaciones variaron un poquito. Ingeniero, Diga. disculpe, ¿cuándo va a subir las presentaciones? Las presentaciones. Esta ya está subida. Esta ya está desde ayer en plataforma. ¿Sí? Entonces, Está bien, ingeniero. pero a mí me convenía que no la viera usted inmediatamente porque tenemos que resolver este ejercicio. Pero ya está disponible la presentación en la plataforma. Ahora, regresando un poquito, voy a explicar los últimos dos ejercicios que le había dicho. Bien. Entonces, ya este tercero ya se lo expliqué. Que este no es un triángulo exactamente, sino que tiene cuatro lados. Alguien me decía, entonces es un cuadrado, no, porque sus ángulos no son rectos. Entonces, solamente tiene cuatro lados. Este lado se quebró generando dos lados diferentes, entonces no es un triángulo perfecto. Usted puede después generar triángulos, pero en principio este no es un triángulo original. Aquí hay una línea que debería ser en forma diagramada un poquito más tendida. ¿Sí? Para que se genere un lado, dos lados, tres lados, cuatro lados. Entonces, esta es una viga, esta es una pared y la cuerda se está generando aquí un corte. Ahora, el asunto es con estos dos. Como decía, el planteamiento del problema, usted tiene que encontrar las fuerzas de tensión y compresión desconocidas. Eso decía el planteamiento del problema. Entonces, resulta que llamamos fuerzas de tensión a las que tiran, o sea, las que jalan. Cuando usted aplica un jalón a un objeto, le está aplicando una fuerza de tensión. Un jalón es una fuerza. ¿Sí? En este caso es una fuerza de tensión. Ahora, hay fuerzas que empujan. Esas no son fuerzas de tensión. A esas les vamos a llamar fuerzas de compresión, las que empujan. Compresión. ¿Sí? Entonces, no habíamos mencionado fuerzas de compresión, pero en este momento ya vamos a trabajar con compresión. No importa mucho el nombre de la fuerza, sino que usted identifique hacia qué dirección actúa. ¿Hacia qué? Entonces resulta que expliquemos primero el problema 4. Aquí hay una pared, esta línea vertical, digamos que está representando una pared, la línea vertical, y aquí hay una cuerda, y la cuerda tiene un peso suspendido, que son estas 26 libras, ¿sí? Cuando está en el sistema inglés, trabaja en sistema inglés, no convierta. Entonces hay una fuerza de 26 libras, y si no estuviera este objeto, que es una especie de cuña o palo, saca lo que usted quiera ver, entonces la cuerda estaría verticalmente porque el peso la jalaría hacia abajo. Lo que pasa es que aquí hay un objeto, yo le voy a llamar una cuña o un palo, separándola de la pared. Imagínense que aquí hay un hoyito, aquí hay un orificio, entonces la cuerda pasa aquí y cae de este lado.
Entonces, repito, este objeto, que es una cuña o es un palo, está empujando hacia la derecha, en ese caso, separando la cuerda de la pared. Significa que esta es una fuerza que empuja, es una fuerza de compresión. Fuerza de compresión. Y ahí hay tres fuerzas identificadas. La fuerza que tira hacia arriba es una fuerza de tensión. En este caso tira hacia arriba con cierta inclinación. La fuerza que tira hacia abajo es una tensión provocada por el peso. Y la fuerza que empuja es una fuerza de compresión que actúa en ese sentido, a la derecha. Igual en el problema 5. En el problema 5, aquí hay, digamos que esta es también una pared vertical, solo eso lo fijo, la pared vertical. Y aquí hay una cuerda que tiene un peso. Si no fuera por esta cuña, o sea, esta estaca, la cuerda caería directamente por el peso que la jala hacia abajo. Pero hay una estaca que la está levantando, digamos así, separándola de la pared. Y esta estaca o esta cuña es la que le provoca una fuerza de empuje. Entonces es una fuerza de compresión. Esa fuerza está actuando hacia arriba, no está actuando hacia abajo. La compresión está actuando hacia arriba, por eso está levantando la cuerda en cierta manera. En una posición horizontal y vertical totalmente. Bien, ¿alguna pregunta sobre eso? No hay preguntas. Entonces yo le voy a preguntar a alguien. Vamos a ver. Abner Coy. Abner Coy, dígame, en el ejercicio número 4, ¿hacia dónde apunta la fuerza de compresión? Hacia el eje X positivo. Hacia el eje X positivo, exacto. O sea, viendo la figura, diríamos hacia la derecha. Abner, sígame respondiendo, por favor. ¿En dónde colocaría usted el punto de origen en el sistema de coordenadas? Si quiere, me mancha la diapositiva. Ahorita tiene autorización está abierta la autorización para escribir sobre la diapositiva. Si quiere, me coloca un punto donde colocaría el punto de origen en el sistema de coordenadas en ese ejercicio. O simplemente me lo narra. Yo la colocaría donde está la cuña y la pared. Aquí, entre la cuña y la pared. Sí. Ahí se reúnen las fuerzas. ¿Hoy? Vamos a ver qué dice César Ajuchán. ¿Dónde colocaría el punto de origen en las fuerzas? Ahí en donde está el ángulo de 37 grados, en la punta de la cuña. Aquí en la punta, ¿verdad? Es correcto. Ahí es donde se coloca, porque ahí es donde vienen las tres fuerzas. Pero una cosa importante, fíjese que como ustedes no preguntan más la otra sección, fíjese que voy a rayar mi diapositiva solo por explicarle lo que me preguntaron en la otra sección. La pantalla completa, voy a rayar un momento. Mire, si aquí en este punto es donde voy a colocar mi punto de origen en el sistema de coordenadas. Entonces, si yo dibujo una línea excelente, una línea vertical, una línea horizontal, imagínense, esas son las líneas. Entonces alguien dice, bueno, entonces voy a dibujar las fuerzas con otro color. Entonces viene y dibuja la fuerza C, que es la fuerza del peso, desde aquí hacia abajo. Ahí dibuja la fuerza C. Y la fuerza, que podría ser la fuerza A, si usted quiere, la dibuja aquí. Permítame un momento, un segundo. ¿Aló? Fíjese que estoy en una
Perdonen la interrupción, es que entró una llamada de emergencia, pero estamos de nuevo. Entonces, pero el problema es que en la otra sección alguien me decía, entonces la fuerza de compresión yo la voy a dibujar aquí y me hizo esto, miren. Me hizo esto. Eso está malo. ¿Por qué? Porque las fuerzas se originan en un punto y en ese punto se van a originar todas las fuerzas. ¿Sí? Entonces, por favor, échale, ahora ya me borré todo. Bueno, voy a volver a dibujar. Por favor, voy a dibujar otra vez el eje. ¿Sí? Entonces, esa fuerza de compresión, usted la debe dibujar colocando su punto de origen aquí y hacia donde apunta. ¿Sí? Sí sería esa fuerza. ¿Verdad? No la ponga aquí porque entonces usted estaría, si usted la pone en la parte izquierda, usted estaría poniendo otro punto de origen para esa fuerza. No, el punto de origen coincide. ¿Sí? El punto de origen coincide. ¿Ah? Esa es la aclaración que quería hacerles. Y lo mismo funciona con el problema 5. Hay un problema, una pared aquí, hay una cuerda y este trozo o cuña está empujando hacia arriba. El punto de origen de las fuerzas, el punto 0 es este. Entonces esta fuerza está tirando hacia la pared, hacia la izquierda. Esta fuerza está tirando hacia abajo y esta fuerza está tirando hacia arriba. Está empujando prácticamente. ¿Ah? Bien, esa es la parte que le quería explicar. ¿Alguna pregunta sobre eso? ¿Alguna pregunta? Jonathan. Ingeniero, digamos, como usted está explicando en la... Ya, Eso ya se lo dejo a usted, ya lo expliqué. Pero lo único que le estoy diciendo es que es hacia arriba. Dos cosas le estoy diciendo, que ahí la fuerza va hacia arriba, número 1, y número 2, que en un sistema de coordenadas todas las fuerzas tienen su origen en el mismo punto. ¿Ah? Usted pone el punto de origen aquí, entonces dice hacia dónde va esa fuerza, y hacia ahí dibuja la flecha. Choi. Ingeniero, eso quiere decir que es como un negativo del vector. No es que sea un negativo. Si quiere verlo así gráficamente, sí, pero ya en la realidad no es un negativo, ¿ah? Sino que lo que sucede es de que el vector está apuntando como una fuerza que actúa en forma opuesta a cómo actúa la tensión. La tensión jala y esto lo que está haciendo es empujar. ¿Ah? Y si empuja, se origina de aquí y hacia dónde va. Eso es lo que yo quiero que usted observe. ¿Algo más? No, ingeniero, gracias. Bueno, traten de hacerlo y las dudas, ya cuando usted haya hecho el ejercicio, si Dios permite, las resolvemos el próximo lunes. Bien, ahora quiero presentarles otra fuerza. Vamos a seguir trabajando con fuerzas. No se va a preocupar que, es que ya terminamos de hablar de fuerzas y todavía no tengo yo toda la habilidad. No, vamos a seguir trabajando con fuerzas. Pero ahora voy a presentarles otro tipo de fuerzas. Entonces voy a cambiar de diapositiva, voy a cambiar de presentación. Y vamos a hablar de la fuerza normal. La fuerza normal. Solo vamos a hablar, no vamos a ver ejercicios, pero vamos a hablar una introducción de la fuerza normal. Resulta que la fuerza normal, en física se llama normal aquello que actúa perpendicular, ¿sí? Entonces, normal es igual a perpendicular. Y perpendicular es algo que forma un ángulo de 90 grados con respecto a su eje de referencia. Entonces, ese es perpendicular. Significa que a la fuerza normal podríamos decir que es una fuerza perpendicular. ¿Qué nombre se le da? Normal. Bueno, yo voy a explicar ahorita, voy a empezar a explicar acerca de la fuerza normal. Resulta que esta fuerza tiene mucha importancia cuando se estudian objetos que están descansando sobre una superficie o que están posicionados sobre una superficie. Entonces, resulta que
La fuerza normal es una fuerza de contacto. Cuando un objeto está en contacto con una superficie, actúa la fuerza normal. Y actúa en sentido perpendicular a la superficie común de contacto entre los cuerpos. No siempre actúa en sentido vertical, porque lo que pasa es de que, como usted va a ver más adelante, la mayoría de veces la fuerza normal actúa, si la superficie es horizontal, la fuerza normal actúa en sentido vertical. Pero depende de qué dirección tenga la superficie de contacto, la fuerza normal va a ser perpendicular a ella. Entonces, voy a pedirle a alguien que active su micrófono. Ahorita vamos a ir porque le voy a ir haciendo unas preguntas simples, unas preguntas sencillas para ir orientando un ejemplo de la fuerza normal. Entonces vamos a ver quién es pilas, quién ha sido siempre pilas. Bueno, todos son pilas, ¿verdad? Brandon Abril, no sé si tiene micrófono, podría conectar su micrófono para irle haciendo preguntas y usted las va respondiendo. Ingeniero, buenos días. Bueno, está bien, gracias. Yo le hago una pregunta y usted me la responde, después yo le hago otra y usted me la responde. Y así vamos a ir en preguntas sencillas. Bueno, primero supongamos que yo tengo un libro. Siempre les pongo ese ejemplo ilustrando un libro porque es un ejemplo muy sencillo. Yo tengo un libro, es un libro de física. O digamos que usted es el que tiene ese libro. Usted tiene un libro de física. Usted es tan aplicado en su estudio que tiene material auxiliar y tiene por ahí un libro de física. Los libros de física generalmente son grandotes, son voluminosos porque la física es muy grande. Entonces ese libro de física que usted tiene es un librón. Pesa mucho, ¿verdad? Pesa 3 libras su libro. El libro pesa 3 libras, pero la libra no pesa 3 libros. Bueno, dejémoslo ahí. Usted tiene un libro, Abril, usted tiene un libro de física y pone el libro de física sobre una mesa, sobre su mesa de trabajo, ahí está el libro de física. Ahora bien, ¿en qué condición está ese libro cuando usted lo pone sobre la mesa? ¿En qué condición respecto a su condición física? ¿Cómo así, ingeniero? No le... Así. Mire, pues, usted coloca el libro sobre la mesa y el libro, con respecto a la mesa y con respecto a usted, ¿el libro se está moviendo o cómo está el libro cuando usted lo deja sobre la mesa? ¿Estaría en reposo? Está en reposo el libro. Y si está en reposo, entonces, ¿cómo decimos en física que qué condición de estática tiene ese libro? Cuando está en reposo, ¿cómo decimos, Abril? Estaría en equilibrio. Correcto, está en equilibrio. Estamos usando los conceptos sencillos que hemos estado manejando. Si el libro está sobre la mesa y no se está moviendo, significa que está en reposo. Y si está en reposo, está en equilibrio. Y si está en equilibrio, significa que la suma de fuerzas que actúan sobre él es 0. Pero usted identifica una fuerza que está actuando sobre el libro, Abril. Usted identifica una fuerza que está actuando sobre el libro y es una fuerza que actúa sobre todas las cosas que están en la superficie de la Tierra. ¿Cómo se llama esa fuerza, Abril? ¿Tendría que ser gravedad, ingeniero? Fuerza de gravedad, es correcto. La fuerza de gravedad es una fuerza que genera la Tierra, la superficie de la Tierra, sobre todos los objetos que están cercanos a su superficie y que se dirige hacia abajo. Entonces, solo tengo 10 minutos, pero veamos esto. Entonces, gracias, Abril. Hasta ahí lo dejo tranquilo. Entonces, ahora veamos esto. Usted tiene un libro sobre una mesa y el libro está en reposo, está en equilibrio. Y si está en equilibrio, quiere decir que la suma de fuerzas es 0, las fuerzas se neutralizan. Pero, usted sabe que el libro está recibiendo una fuerza que usted sabe que existe. Y esa es la fuerza de gravedad. Y esa fuerza de gravedad está jalando hacia abajo, está apuntando hacia abajo. ¿Sí? Pero como está en equilibrio, quiere decir que ha de haber otra fuerza que se le oponga para que puedan neutralizar la fuerza de gravedad y que la suma de las fuerzas que actúan en ese sentido sea 0. Y eso es cierto. Si el libro que está representado con este objeto está sobre esta mesa y ese libro pesa 3 libras, pues ha de haber una fuerza hacia arriba, así como hay una fuerza hacia abajo de 3 libras, ha de haber una fuerza hacia arriba de 3 libras que haga que la suma de fuerzas sea 0 y se cumpla la condición de equilibrio.
Pues esa fuerza que actúa cuando ese objeto está sobre la superficie se llama fuerza normal. Es una fuerza de contacto. Cuando hay contacto entre dos superficies y actúa perpendicular a la superficie. ¿Ah? La fuerza normal. Y la fuerza normal, en este caso, si la superficie es horizontal, la fuerza normal es vertical. Va a ser perpendicular a esa superficie de contacto. Pero si la superficie de contacto fuera inclinada, entonces la fuerza normal es inclinada, siempre formando 90 grados con la superficie de contacto. La fuerza de gravedad siempre va a ser hacia abajo, sea inclinada o sea horizontal la superficie, siempre la fuerza de gravedad va a ser hacia abajo, vertical hacia abajo, pero la fuerza normal no. En este ejemplo, en esta primera figura, la fuerza normal está directamente opuesta a la fuerza de gravedad. Pero aquí no está directamente opuesta, porque la fuerza de gravedad actúa hacia abajo, mientras que la fuerza normal, siendo paralela a esta superficie inclinada, pues tiene cierta inclinación. Eso es lo que le quiero mostrar aquí en esta figura. Aquí está el libro, estamos poniendo de ejemplo. Hay una fuerza de gravedad hacia abajo y hay una fuerza normal hacia arriba. Si la superficie fuera inclinada, ahí se torció un poco la figura, porque siempre la fuerza de gravedad va a ser vertical. Ahí como que se puso algo torcida la W, ¿verdad? Pero la W, que es el peso, siempre va a ser vertical hacia abajo. En cambio, la fuerza normal va a ser perpendicular a la superficie de contacto. Como que estas agujas se corrieron un poquito, porque esta era más para acá y esta era más para acá, para simbolizar lo que realmente quiero expresar. Entonces, usted ve que en este ejemplo, si corregimos la dirección de las líneas, el peso hacia abajo en forma vertical y la fuerza normal perpendicular a la superficie, entonces aquí estaríamos trazando la fuerza de gravedad, o sea, el peso, aquí, vertical hacia abajo. Aquí está la fuerza normal. Entonces, la que se opone directamente a la fuerza de gravedad no es aquí la fuerza normal, sino que es la componente en Y de la fuerza normal. Aquí está la fuerza de gravedad hacia abajo y lo que está oponiéndose directamente es la componente en Y de la fuerza normal, porque la verdadera fuerza normal, en este ejemplo, es inclinada. ¿Alguna pregunta sobre la fuerza normal? ¿No hay preguntas sobre la fuerza normal? Entonces, para reconfirmar, la fuerza normal es una fuerza de contacto, en primer lugar. Cuando un objeto está en contacto con una superficie, o sea que las dos superficies, tanto la superficie del objeto como la superficie que lo sostiene, están en contacto. Y la fuerza normal es una fuerza que actúa siempre perpendicular al eje que tenga esa superficie. Si esta superficie es inclinada, la fuerza normal va a formar 90 grados con esa superficie. Si esa superficie es horizontal, la fuerza normal va a representar 90 grados con respecto a esa superficie. Y casi siempre, no siempre, pero casi siempre es la que neutraliza la fuerza de gravedad cuando el objeto está posicionado. O sea, pongamos el ejemplo de que usted está parado sobre el suelo. En este momento creo que está sentado, pero supongamos que usted estuviera parado sobre el suelo. Hay una fuerza que está actuando hacia abajo, que es la fuerza de gravedad. Si usted pesa 150 libras, pues entonces hay 150 libras actuando hacia abajo. ¿Eh? Pero si usted no se está moviendo, usted está en reposo. Y si está en reposo, quiere decir que está en equilibrio. Y si está en equilibrio, quiere decir que la suma de las fuerzas, tanto en X como en Y, es cero. Y hay una fuerza en Y que va hacia abajo, que es su propio peso, de 150 libras. Entonces, la fuerza que le neutraliza es la fuerza normal, que en ese caso, por simplicidad, diríamos que es 150 libras dirigido hacia arriba. De manera que cuando se hace la suma de dichas fuerzas, el resultado de la suma es cero y se puede decir que hay condición de equilibrio con respecto al eje vertical. ¿Verdad?
Ahora sí, preguntas. No hay preguntas. Eso es lo bueno con ustedes, que no preguntan mucho, entonces vamos a avanzar más. Bueno, entonces, vamos a proponer el primer ejemplo, ¿verdad? Solo lo vamos a dejar propuesto porque lo vamos a resolver el próximo día de clases para no dejar cortada su solución y terminar con la solución. Entonces, tome nota, dice, un bloque de 200 libras descansa sobre un plano inclinado sin fricción. Por el momento no vamos a tomar en cuenta las fuerzas de fricción. Esas las vamos a tomar en cuenta más adelante. Entonces el bloque de 200 libras descansa sobre un plano inclinado sin fricción que tiene una pendiente de 30 grados. El bloque está atado a un cordel que pasa sobre una pelota sin fricción en el vértice del plano inclinado, del cual cuelga a su vez otro bloque. ¿Cuál debe ser el peso del segundo bloque para que el sistema se encuentre en equilibrio? Bueno, tome nota, escriba su problema porque lo vamos a resolver. Pero el problema no termina de entenderse si no tenemos una figura que ilustre esa situación. Solo voy a esperar que termine de tomar nota para explicar un poquito la figura, porque si no ponemos figura no se entiende el problema. Entonces escriba el planteamiento, por favor. Hay un bloque de 200 libras. Le voy a decir una cosa, no trate de convertir libras a Newton porque va a ser un poco complicado. Entonces, si se da el ejercicio en el sistema inglés, usted lo resuelve en el sistema inglés. ¿Sí? Y si se da en el sistema internacional, pues usted lo resuelve en el sistema internacional. Entonces, descansa en un plano inclinado, dice, sin fricción. O sea, sí existe fricción, pero ahorita no la vamos a tomar en cuenta. Siempre hay fricción, pero que ahorita no la vamos a tomar en cuenta. Y tiene una pendiente de 30 grados. El bloque está atado a un cordel que pasa sobre una pelota sin fricción en el vértice del plano inclinado, del cual cuelga a su vez otro bloque, o sea que hay un segundo bloque. Y la pregunta dice, ¿cuál debe ser el peso del segundo bloque para que el sistema se encuentre en equilibrio? Esta es más o menos la figura. Digamos que aquí está el plano inclinado, ¿sí? Aquí está el bloque del que estamos hablando, que pesa 200 libras. Esas 200 libras van dirigidas hacia abajo, que hay una fuerza normal. Y hay una pita, hay una cuerda que sostiene, un cordel dice ahí, que sostiene el bloque y para que no se mueva. En este momento no se está moviendo. Si no estuviera esta cuerda, el bloque resbalaría hacia abajo. Pero no se está moviendo porque hay una pita que lo sostiene y pasa sobre una garrucha o una polea o una pelota, no sé cómo llamarlo. Aquí dice sobre una pelota que tampoco tiene fricción. Y entonces hay un segundo bloque atado que tiene un peso y que hace que ese peso provoca que este bloque no se deslice, que ese bloque no caiga, está sostenido por el peso del segundo bloque que está colgado en esta posición vertical. Y la pregunta es averiguar el peso del segundo bloque. Ya se va a cortar la clase, tome nota de la imagen y de cualquier manera volvemos a plantearla en el inicio de la clase siguiente. No olvide de resolver sus problemas que planteamos sobre las fuerzas anteriores y eso sería